Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vamos a dar historia de la Iglesia y hoy hay un nombre propio muy importante. Es el nombre de un emperador y es el emperador Constantino. Puedes recordar o no otros nombres como Galieno, Valeriano, Septimio Severo, no sé, hay tantos, ¿verdad?, que son importantes igualmente para la historia de la Iglesia. Pero si no los recuerdas no tiene tanta importancia. Es imprescindible para saber lo que ha ocurrido en los últimos 1500 años, más de 1500 años, conocer el nombre de Constantino y saber un poquito qué ocurrió con Constantino. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomó, y tomó unas cuantas, eran muy, muy importantes. De hecho, han afectado a la historia de la Iglesia y de hecho a la historia de toda la civilización occidental hasta el día de hoy. Y te pongo un ejemplo. En España, en el año 1975, se acuñaba moneda que decía que el caudillo de España, sabéis que en ese momento estaba Franco, era caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Sí? Seguro que los que tenéis una edad os acordaréis, ¿verdad? Los que éramos muy pequeñitos aún pagamos con aquellas monedas hasta una cierta edad. Bueno, pues ese por la gracia de Dios es un concepto que viene de Constantino. Constantino es el primer emperador que se ha declarado cristiano. Constantino ya no puede decir que él es una divinidad, que él es un dios. Sabéis que los emperadores anteriores decían que eran dioses o decían que eran divinos. Y en todo caso, cuando morían, en lo que se llamaba la apoteosis, se les divinizaba. El Senado les divinizaba. Bueno, pues Constantino ya no puede decir eso, así que en vez de decir que él es Dios, va a decir que el poder que ha recibido, en un sentido nada bíblico, es divino. Es decir, que él es el ostentador de un poder otorgado de forma absolutamente total por el mismo Dios. Bueno, podríamos entrar en matizaciones en todo esto, ¿verdad? Podríamos entrar en el que sí o lo que no, y en lo que dice la Biblia con respecto al poder. No lo vamos a hacer aquí, pero sí que es cierto que Constantino va a legar al futuro esta concepción de poder divino y también de poder absoluto. El emperador o la figura del emperador ha ido ganando en importancia a lo largo de toda la historia del imperio y cuando llega a Constantino está tremendamente concentrado en su persona. ¿Cómo es posible que Constantino llegase a ser emperador? ¿Cómo fue? Por encima, muy por encima. Os acordaréis que en la época de la última gran persecución, la que se llamó de hecho así, la gran persecución por los cristianos, estaba en el Solo Imperial, era el emperador Diocleciano, ¿vale? Y juntamente con él había otros 3 que con grados distintos compartían el gobierno con Diocleciano. La situación se complicó tanto, llegó a haber tanta gente que decía que eran emperadores, que llegaron a haber incluso 7 al mismo tiempo que decían que eran emperadores del imperio. Bueno, en cualquier caso, después de muchas guerras, porque todo esto se solucionó a palos, ¿vale? Y a eliminaciones una detrás de otra, al final quedaron solamente 2. En Oriente quedó Licinio y en Occidente quedó Constantino. E inicialmente se llevaron bastante bien. De hecho, llegaron a un acuerdo que ha pasado a la historia por el nombre de Edicto de Milán. Y si Constantino es importante, este nombre que te acabo de decir también es muy importante. Edicto de Milán, año 313. ¿Por qué es tan importante? Porque se pone negro sobre blanco que todas las religiones del imperio tienen libertad para llevar adelante sus cultos, para hacer sus cultos, pero nombra específicamente al cristianismo y por primera vez le da libertad de cultos al cristianismo. Fíjate que este edicto nombre al cristianismo expresamente quiere decir que tiene un peso tremendo, que socialmente pesa muchísimo. Si en el siglo I no pesaba nada, en el siglo IV el cristianismo ha crecido enormemente y ya ha de ser tenido en cuenta. Así que tanto Licinio como Constantino llegan a ese acuerdo y dan libertad de culto.
Claro, imagínate para unos hermanos nuestros que acababan de pasar la gran persecución de Diocleciano y Galeriano, de hecho en el año 303, pues tú imagínate ahora en el 313 que les dan la libertad absoluta. ¿Tú qué experimentarías? Probablemente agradecimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que este agradecimiento es importante y va a marcar la actitud de muchos cristianos con respecto al gobierno de Constantino. En cualquier caso, ni Licinio ni Constantino estaban dispuestos a compartir el poder, así que llegaron a la guerra total. Como te puedes imaginar, Licinio fue derrotado por Constantino y Constantino se hizo con el poder en exclusividad. Es decir, otra vez el poder imperial está concentrado en una sola persona, en Constantino el Grande. Se le ha llamado Constantino el Grande. ¿Qué va a hacer Constantino? Muchas cosas. Recuerda que en el siglo IV el imperio está en decadencia. El imperio está económicamente, tiene una situación económica muy complicada, tiene una situación social muy complicada y sobre todo las fronteras del imperio son un coladero. Es decir, los bárbaros están entrando, están haciendo incursiones y te pongo un ejemplo que nos toca muy de cerca. A las murallas romanas de Barcelona llegaron, por ejemplo, el pueblo germánico de los alamanes, que no son los alemanes, aunque el nombre está relacionado. El pueblo germánico de los alamanes. Es decir, llegaron hasta aquí mismo. De hecho, las murallas romanas de Barcelona se hicieron en esta época, finales del siglo III, inicios del siglo IV. ¿Por qué? Porque los habitantes de Barcelona, de Barcino en aquel momento, tenían un miedo terrible porque las fronteras estaban siendo permeadas por los germanos. ¿Qué hace Constantino? Igual que hizo Diocleciano, quiere seguir reformando el imperio, quiere seguir reformando su economía y también quiere reformar y unificar la religión del imperio. Pero aquí está el cambio importante y aquí es donde nos afecta a nosotros en primera persona. Porque si Diocleciano quería restaurar la unidad imperial y la unidad religiosa del imperio por medio de la religión pagana antigua, Constantino lo quiere hacer, es decir, el cemento, el pegamento que va a unir el imperio, según Constantino, ya no es el paganismo, sino que va a ser el cristianismo. Su gran proyecto ahora va a ser que el cristianismo va a ayudar al imperio. Es decir, de luchar el imperio con el cristianismo, ahora es, entre muchas comillas, su amiguito. Es su amiguito. Te puedes imaginar, ¿verdad? Una iglesia triunfante, una iglesia que había soportado las grandes persecuciones desde la segunda mitad del siglo I hasta inicios del siglo IV, la gran persecución, ahora va a caer en las garras del poder imperial por el método contrario. En vez de perseguirte, ahora quiero ser tu amigo. Ahora quiero que tú me solventes los problemas que tengo. Perdón. Constantino se hizo amigo de la Iglesia. Constantino se puso a su lado a personajes eruditos que eran cristianos, es decir, los tiene como asesores suyos. Y tenemos al escritor eclesiástico Lactancio, por ejemplo. O también un personaje muy importante es Osio de Córdoba, el obispo de lo que hoy es Córdoba, que estaban a su lado, que le asesoraban. Pero Constantino tiene un truquillo. Dice, soy muy amigo vuestro, ¿vale? Soy muy amigo de los cristianos, pero no me bautizo. Sabéis que el bautismo, tanto en la Biblia como en la tradición de la Iglesia, ha sido siempre el rito de entrada en la Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles vemos que se bautizaban y entraban en la Iglesia, ¿verdad? Bueno, pues Constantino dice, yo no me bautizo. Con lo cual, influyo sobre la Iglesia, pero técnicamente, por lo menos técnicamente, yo no soy cristiano. Podríamos decir que era una especie de simpatizante, ¿vale? Alguien que iba a los cultos el domingo, pero que no acababa de comprometerse, por decirlo de una manera así rápida, y para que nos podamos entender. Claro, ¿qué implicaciones tenía esto? Que también en teoría Constantino no estaba bajo la disciplina de la Iglesia. Él manejaba, pero él no estaba bajo la disciplina
pastoral. De hecho, se bautizó en su lecho de muerte. Cuando ya estaba a punto de morir, fue cuando pidió el bautismo. Todo esto fue tremendamente complicado para la Iglesia. Todo esto en realidad fue un problema enorme para la Iglesia. Sin embargo, podemos pensar que Constantino tuvo una conversión de opereta, tuvo una conversión, por decirlo, de atrezzo, ¿verdad? Y nos estaríamos equivocando. Constantino no es alguien que no cree en el poder de Cristo y que piensa que, bueno, que es una religión como tantas, sino que sí que piensa que Jesucristo tiene poder, piensa realmente que Jesucristo es alguien que le puede ayudar, pero tiene una comprensión del Evangelio muy básica, o por decirlo, muy básica o muy pobre realmente. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una fe supersticiosa, por lo menos inicialmente tiene una fe supersticiosa. Nos dicen, hay dos versiones distintas de cómo ocurrió este hecho, pero nos dicen tanto Lactancio como Eusebio de Cesarea, que es un escritor eclesiástico muy importante. Por medio de él sabemos muchas cosas del cristianismo de los primeros siglos. Nos dicen que Constantino tuvo un sueño o una visión, depende la versión de cada uno de estos dos hermanos nuestros, de finales del siglo III y del siglo IV. Nos dice que tuvo una visión y en esa visión o en ese sueño se le dijo que para que triunfasen sus ejércitos, sus soldados se tenían que poner sobre el escudo dos letras, que eran las dos primeras letras en griego del nombre de Cristo. Así que Constantino así lo hizo, lo puso sobre los escudos. Y bueno, no entraremos en el por qué sí o por qué no. Lo cierto es que sus soldados consiguieron victorias importantes. Así que no pensemos en ningún momento que Constantino usa simplemente el cristianismo, sino que en una manera, vamos a decir, muy básica, muy primitiva, por decirlo de alguna manera, y también con una comprensión del Evangelio muy pobre, Constantino, a su manera, creía que Cristo le podía ayudar. De hecho, es un debate abierto aún y muy acalorado para saber exactamente si Constantino fue cristiano o no lo fue. Bueno, probablemente el único que lo sabe, probablemente no, seguro. El único que lo sabe a ciencia cierta que había en su corazón es el Señor. Nosotros no vamos a juzgar, lo que sí juzgamos son los hechos que nos da la historia y lo que intentamos aprender nosotros son lecciones importantes de cómo reaccionaron nuestros hermanos ante esta situación nueva. Fijaos, tenemos un imperio que ha pasado de perseguir a la Iglesia a unirse con la Iglesia. ¿Qué reacciones hubieron ante esto? Pues fueron diversas. Os podéis imaginar que si Constantino experimentaba esta simpatía por los cristianos, hubo muchos cristianos que experimentaron simpatía por Constantino. Cristianos que habían sido perseguidos, cristianos que aún tenían marcas en su cuerpo por la persecución, después claudicaron ante las presiones de Constantino y de sus sucesores, pero no, de verdad, lo digo sinceramente, no creo que fuese por hipocresía, en ningún momento, creo que no. Fue por un agradecimiento que no supo tener un criterio crítico, que no supo ser crítico, ante lo que tenían delante. Había tanto agradecimiento en sus corazones por lo que Constantino les había dado, que no fueron capaces de ser críticos y muchas veces cosas que tenían que haber reprendido no las reprendieron. De hecho, ningún obispo a lo largo y ancho del imperio reprendió a Constantino por cosas que eran realmente complicadas de aceptar desde un punto de vista cristiano. Así que, reacciones de la Iglesia. En primer lugar, agradecimiento, podríamos decir, desmesurado. Un agradecimiento desmesurado. En segundo lugar, mucha gente vio que esa Iglesia que se había mantenido fiel ahora se estaba convirtiendo en una Iglesia, podríamos llamarla, de poder. Una Iglesia que se estaba asociando con ese poder imperial que en realidad lo que quería era utilizarla para sus propios fines. Y esa gente que vio esta manera de actuar y que no estaban conformes, se retiraron a los desiertos, y digo desiertos porque esta actitud se dio más bien en Siria, se dio sobre todo en Egipto, en el desierto de Tebaida, en la región de Tebaida, mejor dicho.
dijeron, no queremos romper con la Iglesia, porque es la Iglesia, son nuestros hermanos, pero para sobrevivir nosotros y para tener una vida como Cristo quiere que tengamos, para tener una santidad como Cristo quiere que tengamos, ese era su razonamiento, nos vamos a retirar al desierto. Y esta actitud fue la que dio inicio al movimiento monástico. Los monjes, anacoretas, etc. ¿Vale? No rompieron con la Iglesia, pero se separaron al desierto. Esto, como ya os he dicho, se dio primero en Oriente y tiempo después llegó a Occidente. Bastante tiempo después. En cualquier caso, vemos agradecimiento desmesurado, vemos el inicio del monasticismo, del monaquismo también, ¿vale? En tercer lugar, vemos a aquellos que no están conformes con lo que está ocurriendo en la Iglesia, que entienden que lo que ocurre es muy grave y que por tanto, como la Iglesia, según ellos, se ha convertido en impura, lo que quieren es romper con la Iglesia. Y hubieron muchos movimientos de este tipo, eran pequeños grupúsculos, pero sí hubo un gran movimiento cismático, y lo que queremos decir con cismático es que rompe con la Iglesia, no quiere solo separarse, sino que rompe con la Iglesia, fue el donatismo, que se dio en el norte de África, sobre todo en Cartago y sus alrededores, las 3 provincias que formaban la parte norte de África, se dio allí con mucha virulencia. Fíjate, tanta virulencia que no se extinguió este movimiento cismático de separación de la Iglesia hasta el siglo VII. De hecho, dividió tanto la Iglesia del norte de África que en el siglo VII, que es en realidad a principios del siglo VII, mediados del siglo VII, es cuando entra Bahr el Islam, aquella zona, la Iglesia está tan débil que desaparece. Y en Túnez, Argelia, sabemos que hoy en día lo que impera es el Islam, porque la Iglesia estaba tan débil, tan dividida, que no tuvo fuerzas de resistir el embate del Islam cuando llegó. Y por último, y en cuarto lugar, ¿qué otra respuesta hubo ante lo que estaba ocurriendo, ante esta aproximación del gobierno imperial a la Iglesia? Bueno, pues hubo personas, yo diría que la inmensa mayoría de las personas, bueno, de hecho la historia nos dice que fue la inmensa mayoría de la Iglesia, que no tomaron una actitud de rechazo, pero tampoco de aceptación servil, ni mucho menos, sino que vieron las posibilidades, pero también vieron los peligros. Vieron que había posibilidades, pero también vieron que donde había una Iglesia que había triunfado en contra de las persecuciones, que había sobrevivido a las persecuciones, y no solo que había sobrevivido, sino que se había hecho más fuerte, ahora podía caer en la contemporización con el gobierno, es decir, en aceptar todo lo que le viniese desde el gobierno sin ningún tipo de criterio, como realmente llegó a ocurrir, y veremos más adelante. En realidad, la historia de la Iglesia en toda la Edad Media, la Edad Media empieza cuando acaba el Imperio Romano, en el año 476, bueno, por lo menos históricamente se considera así. Esa historia de la Edad Media es un continuo de vinculación entre la Iglesia y el poder. A tal forma que, como ya os he dicho al principio, sus efectos, los efectos de las decisiones de Constantino llegan hasta nuestros días, llegan hasta nuestros mismos días. Que el Señor, como Iglesia que somos aquí en Vilassar en el siglo XXI, nos ayude a ver lo que ha ocurrido en el pasado, para que nosotros hoy estemos atentos, sepamos aprovechar todas aquellas oportunidades que el Señor nos da, pero sepamos ser también firmes ante todo aquello que sabemos que no es la voluntad de Dios y que por tanto lo único que llevan es a la Iglesia hacia los escollos. Que sepamos ver que la Iglesia es la Iglesia de Cristo y no la Iglesia de ningún gobierno ni de ninguna administración. Y que la Iglesia debe obediencia a Cristo y, en segundo lugar, y siempre mirando al Señor Jesucristo, a nuestros gobernantes terrenales.
En medio de todo lo que está ocurriendo, ¿debemos obedecer a nuestras autoridades? Claro que debemos obedecerlas. Debemos. El Señor nos lo dice en su palabra. Pero cuando lo que nos mandan entra en conflicto, o si un día lo que nos mandasen entrase en conflicto con lo que Cristo nos manda, no hay duda de que nuestra decisión debe ser siempre mirar al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos prepare y que nosotros sepamos ver en la historia, en lo que vivieron nuestros hermanos en el pasado, un motivo de aliento, sí. El Señor nos lo regala, el Señor nos da su testimonio para que podamos crecer, por tanto un motivo de aliento, pero también un aviso a navegantes, para que sepamos conducirnos de forma práctica en el presente, conforme el Señor quiere que lo hagamos y así lo refleja en su palabra. Que el Señor os siga bendiciendo, que el Señor os ayude a continuar en estas semanas que vienen, en este escenario de desconfinamiento, que os ayude también a aquellos que empecéis a hacer vacaciones, seguro que de aquí poquito algunos ya estaréis haciendo vacaciones, que el Señor os ayude a disfrutarlas en plenitud, siempre con cuidado, con responsabilidad. Y recordad que estés donde estés, este miércoles tendremos una nueva reflexión de la palabra. Gracias al Señor tenemos esta posibilidad y nos iremos viendo a lo largo de la semana en los distintos grupos. Que el Señor os bendiga mucho.